¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Bienvenidos una mañana más a esta primera edición informativa. Comenzamos este tiempo para la información hoy viernes, el 28 de enero de 2011, haciendo un repaso por las principales portadas de los periódicos de nuestro país. Comenzamos con la portada del diario El Mundo. El pacto de las pensiones elevará la edad real de jubilación de 63,2 a 65,5 años. Es el titular que recoge la portada de este periódico y que acompaña también otra serie de noticias en fotografía de portada. Los padres de Marta hemos perdido la ilusión de que digan dónde está el cuerpo de mi hija. El juez decidirá antes de las elecciones sentar a Camps en el banquillo. El líder valenciano pide que se le aplique la doctrina a Bono o a Chávez. También Chávez da por amortizado ya a Zapatero al referirse a él en el pasado. Cospedal afirma que detectives del PSOE espían en Castilla-La Mancha al Partido Popular. Y la Caixa será el banco español más solvente. La juez separa del caso de Marta Domínguez en la red de Eufemiano. Portada del periódico El País, las pensiones dan pie al gran pacto social. La edad de retiro será a los 67, salvo para quienes hayan cotizado 38,5 años. UGT y Comisiones Obreras recuerdan que la mitad de los trabajadores podrán retirarse a los 65. Zapatero acuerdo con los sindicatos la reforma más profunda del sistema de jubilaciones, del sistema de pensiones. Y en fotografía de portada, Alex de la Iglesia, dimitir es bueno, nadie es imprescindible. El cambio llega al mundo árabe, la protesta se extiende a todo Egipto y prende en Yemen. Y la Caixa crea CaixaBank para convertirse en un banco cotizado. Elena Salgado, si fuera entidad financiera, preferiría no acudir al FROB. Pasamos al periódico La Razón. Solo los que coticen 38 años y medio seguirán jubilándose a los 65. El gobierno acuerda una fórmula flexible en la que convivirán el retiro a los 65 y también a los 67. Se amplía la edad de cálculo, lo que reducirá el importe de las pensiones. Cuidar a un hijo o ser becario sumará hasta 2 años de cotización. Los primeros en jubilarse a los 67 serán los que ahora tienen 47 años. Y en fotografía de portada, Marta no es el gago. La jueza desvincula al atleta de la red de suministro de productos dopantes. Lo vemos en fotografía de portada y más cosas. La Caixa se convierte en CaixaBank, el 10º banco de la eurozona. Y encuesta en este report para La Razón, el 69,2% de los españoles prefiere a Rubalcaba frente al 17% que se inclina por Chacón para suceder al presidente del gobierno. Terminamos con la portada ABC. Cotización perpetua, titula este periódico. El gobierno logra el apoyo sindical para la jubilación a los 67 años a cambio de que hayan cotizado 38 años y medio y puedan hacerlo también a los 65 años. El PSOE habla ya de Zapatero en pasado. Y en terrorismo, el nuevo partido Batasuna prevé presentarse el 12 o el 13 de febrero. Estos y otros asuntos se los contamos de inmediato. Hacemos primero un repaso por los titulares de esta jornada. Ha alcanzado un principio de acuerdo sobre la reforma de las pensiones entre el gobierno y los sindicatos, por el que se amplía hasta los 67 años la edad de jubilación. El presidente del Partido Popular Andaluz, Javier Arenas, ha señalado que para que el cambio en Andalucía sea efectivo es necesario que también sea económico. El secretario general de la patronal de Cajas ha asegurado que el sector podrá adaptarse al nuevo entorno y perfeccionar su modelo, por ejemplo, con la entrada de accionistas que reducirán la influencia política. Y la crisis también se deja notar en la natalidad. El descenso registrado por primera vez en 2009 tras una década de aumento constante continúa la misma tendencia en el primer semestre del pasado año. Ha alcanzado un principio de acuerdo sobre la reforma de las pensiones entre el gobierno y los sindicatos, por el que se amplía hasta los 67 años la edad de jubilación, aunque los trabajadores con 38 años cotizados podrán hacerlo a los 65 con el total de la pensión. Además, parece que se negociarán estos flecos del acuerdo alcanzado en las últimas horas. Los trabajadores que hayan cotizado 38 años y medio podrán jubilarse con la pensión completa a los 65 años. El resto lo hará a los 67.
Esta es la principal conclusión del principio de acuerdo alcanzado de madrugada entre Gobierno y sindicatos sobre la reforma base de las pensiones. Trabajo lo confirmaba esta mañana en un comunicado. Al parecer, anoche hubo una cena al más alto nivel con el presidente Zapatero y prendió la fumata blanca sobre el tema más polémico, los años necesarios para jubilarse. Hoy el Ejecutivo y los sindicatos continuarán negociando los flecos del acuerdo dentro ya de un pacto global que incluye la negociación colectiva y las políticas activas de empleo. El presidente del Partido Popular Andaluz señalaba que para que el cambio en Andalucía sea efectivo es necesario que también sea económico. Javier Arenas ha participado en el Fórum Europa y ha desgranado las políticas que a su juicio necesita Andalucía. El Popular se ha comprometido, si llega al poder, a desarrollar un paquete de reformas como la bajada del IVA al 4% para el sector turístico, las deducciones por vivienda y la supresión del impuesto de sucesiones, entre otras. El líder del Partido Popular ha dejado claro que para reformar el sector público hay que reducir consejeros, coches oficiales y oficinas en el exterior. El presidente del Partido Popular en Andalucía ha señalado que para que el cambio sea efectivo en la comunidad autónoma es necesario que también sea económico. Arenas ha participado en el Fórum Europa y en él ha desgranado las políticas que a su juicio necesita Andalucía. Las recetas populares pasan por la austeridad, centradas en el ámbito fiscal, administrativo, local y social. El Popular se ha comprometido, si llega al poder, a desarrollar un paquete de reformas como la bajada del IVA al 4% para el sector turístico, las deducciones por vivienda y la supresión del impuesto de sucesiones. Asimismo, el dirigente ha lamentado la pérdida de trabajadores autónomos en Andalucía en 2 años de crisis económica. Les digo que además que vivo con muchísima preocupación que una pequeña y mediana empresa, que un autónomo, pueda cerrar su actividad, y hemos perdido en los últimos 2 años, en cifras absolutas, 50.000 autónomos en Andalucía, se han dado de baja 200.000, una tragedia monumental. Es verdad que ha habido altas, pero en cifras absolutas 50.000. Pues yo veo lamentable que se cierren empresas porque no paga la Administración. Luego, desde luego, para el Gobierno del Cambio, los planes para acabar con la morosidad de las administraciones públicas serán una auténtica prioridad. Para Arenas, la clave está en la reforma del sector público, que pasaría por la reducción de consejeros, también de coches oficiales, así como las oficinas en el exterior. Por eso, así de claro, yo me plantearé la reducción del 25% de todo el gasto corriente de la Junta de Andalucía en lo que no se refiera a educación, salud y servicios sociales. Y endeudamiento solo para inversiones y para educación, que es la inversión más importante que tenemos que hacer de cara al futuro. El Popular ha querido dejar claro que el cambio depende de los ciudadanos y ha apostado por la competitividad basada en programas de concentración de empresas, leyes concretas para los trabajadores autónomos y modificación de las políticas activas de empleo. Cambiamos de asunto, más cosas. El ministro de Fomento, José Blanco, presidía la puesta en servicio de la nueva estación soterrada de San Fernando y de un subtramo de 9 kilómetros de la línea de alta velocidad que unirá Cádiz y Sevilla en 2012, año que, según ha dicho, será histórico para las comunicaciones en esta provincia. Ambos proyectos, según ha explicado el ministro José Blanco, son 2 vías estratégicas a las que no se puede renunciar, refiriéndose a la alta velocidad y al segundo puente de Cádiz. Ocurra lo que ocurra y cueste lo que cueste, según ha dicho, todo gobierno tiene la misión de seguir extendiendo las vías estratégicas de desarrollo. El año que viene, en esta provincia, coincidiendo, por cierto, con una celebración, el centenario de la Constitución de las Cortes de Cádiz, abriremos 2 de esas inaplazables vías estratégicas. Con la apertura del nuevo puente y la llegada del AVE, el 2012 será un año histórico para las comunicaciones de la Bahía de Cádiz. Blanco ha hecho estas afirmaciones tras recordar que fue en la provincia de Cádiz donde surgió en 1830 el primer proyecto de construir una vía férrea en España. El ministro de Fomento ha visitado la nueva estación soterrada de San Fernando, un edificio que ha contado con una inversión de 4 millones de euros y que sustituye el antiguo apeadero que dividía en 2 a la localidad. También ha presidido la puesta en servicio de un subtramo de 9 kilómetros de futura línea AVE Sevilla-Cádiz, que ha sido diseñada en su parte entre Jerez de la Frontera y Cádiz capital. Con este subtramo, el recorrido del AVE Sevilla-Cádiz ya tiene en servicio 23 kilómetros entre la capital andaluza y Jerez de la Frontera. El resto, 68 kilómetros, está en fase de obra y en el tramo Jerez-Cádiz está en servicio el 97% del recorrido.
La alta velocidad pondrá a todos los gaditanos a 1 hora de Sevilla y a 3 horas y 15 minutos de Madrid el próximo año. Una revolución en el transporte de la que ya empezamos a recoger sus frutos hoy aquí en San Fernando. Blanco ha destacado que el AVE y el segundo puente de la Bahía de Cádiz completan una apuesta por las infraestructuras de comunicación en la provincia, afirmando que ambos proyectos serán una realidad en 2012. Pues la visita del ministro Blanco a Cádiz era cuestionada por el Partido Popular. Indica el secretario general de los populares andaluces que la alta velocidad ya tendría que ser una realidad en una provincia como la de Cádiz, y máxime ahora cuando quedan menos de 12 meses para el gran acontecimiento del 12. Además de referirse a estas infraestructuras de la provincia, las que quedan mucho para acabar, Sanz ha hablado de formación y de empleo. El secretario del PP en Andalucía, Antonio Sanz, ha criticado las últimas declaraciones del ministro de Fomento, José Blanco, en San Fernando. Ha denominado como fiasco y estafa la actitud del gobierno socialista en la construcción de las infraestructuras en la provincia de Cádiz, especialmente las comprometidas para el Bicentenario. Con sinceridad, el AVE ya tendría que ser una realidad en la provincia de Cádiz, y todo lo que sea dilatar en el plazo y no llegar al 12 es un auténtico fiasco. Y las infraestructuras y el PSOE son un fiasco y un gran engaño en esta provincia. Pero lo más preocupante es el daño que provoca, porque las infraestructuras son economía y son empleo, son inversiones. Estas declaraciones las ha realizado Sanz durante la presentación del mapa de formación profesional del Partido Popular. En este aspecto, el responsable popular ha cuestionado la actual estructura de las titulaciones de FP. Asegura que se alejan de las necesidades del mercado laboral y no cuentan con visión de futuro. La formación profesional como tal tiene un hándicap que hay que superar con esta reforma que hoy planteamos. Es un hándicap de déficit de prestigio. Y, por tanto, uno de los objetivos es dignificar la formación profesional. Y otro de los objetivos, y tiene mucho que ver con el proyecto que hoy les presentamos, es acercar la realidad de la formación profesional a las necesidades y a la realidad y a las perspectivas de futuro del mercado laboral. El Partido Popular anuncia que en su nuevo programa se aumentarán las titulaciones tradicionales, pero también se añadirán líneas estratégicas imprescindibles en estos momentos de crisis para estimular la empleabilidad en los más jóvenes. El secretario general de la patronal de cajas, José María Méndez, ha asegurado que el sector podrá adaptarse al nuevo entorno y también perfeccionar su modelo, por ejemplo, con la entrada de accionistas que reducirán la influencia política. Un propietario del canal drenará dicha influencia, lo que favorecerá la profesionalización, según ha explicado Méndez, propuesto también para relevar a José Antonio Lavarrieta a finales de febrero como director general de CECA. Las cajas de ahorro se adaptarán al nuevo entorno y perfeccionarán su modelo para asegurar su supervivencia. Si somos capaces de jugar con estas herramientas, yo creo que nos podemos adaptar a este nuevo entorno. Las cajas podrán seguir jugando el papel que han venido desempeñando, y yo francamente pienso que la sociedad española sigue demandando un papel para estas instituciones. Y lo harán, por ejemplo, con la entrada de accionistas en las mismas, que permitan reducir la influencia política y favorecer la profesionalización. Eso sí, sin abandonar los elementos del modelo que están en la base de su fortaleza. El foco en la financiación minorista, la banca de proximidad y la orientación social cimentada en la obra social y en las políticas de responsabilidad social corporativa. Para el secretario general de la patronal de las cajas, el plan del Ejecutivo para reforzar el sistema financiero, que eleva las exigencias de solvencia a estas entidades hasta un core del 10%, no cuestiona las bases del modelo de las cajas. También en este sentido se ha pronunciado el presidente de la Cucha. Para Xavier Iturbe, poner el foco en el core puede traer riesgos como este. Restringir el crédito. Cuanto menos crédito, menos balance, pues mejora tu core. Y a mí se me parece que es muy peligroso, sobre todo en una época como esta, donde pues el crecimiento mundial está empezando y pues en España pues parece que podemos empezar a tirar, ¿no? Entonces ahí si cortas el crédito, a mí se me parece el riesgo más grave. En las mismas jornadas sobre banca organizadas por el Instituto de Empresa, José Manuel González Páramo ha apremiado al Gobierno a que presente el Real Decreto Ley sobre el sistema financiero.
Los exvicepresidentes del Gobierno, Alfonso Guerra y Rodrigo Rato, han reconocido el éxito de la modernización de España en los últimos 30 años. Ambos han coincidido en la presentación del libro España, una sociedad en cambio. Los exvicepresidentes del Gobierno, Alfonso Guerra y Rodrigo Rato, han reconocido el éxito de la modernización de España en los últimos 30 años. Ambos han coincidido en la presentación del libro España, una sociedad en cambio, de Salustiano del Campo y José Félix Tezanos. Rato, presidente de Caja Madrid, ha destacado que las transformaciones que ha vivido el país en estas 3 décadas no pueden entenderse sin la adhesión de España a la Unión Europea. Europa sin duda ha constituido una referencia para España desde hace mucho tiempo, incluso desde antes de nuestra democracia, y ha sido un modelo que nos ha permitido marcar el rumbo. Por su parte, Guerra, que ha justificado su presencia en el acto por su amistad con Tezanos, ha afirmado que la divergencia histórica de la España real y la España posible se ha ido estrechando. La divergencia histórica que se ha dado entre la España real y la posible se ha ido estrechando y efectivamente hoy es más cerca, se puede hablar que hay más cercanía, más proximidad entre la España real y la España posible. La obra, que ha contado con la colaboración de 178 académicos y especialistas, analiza las principales transformaciones que se han producido en España desde la Constitución del 78 hasta el presente. Y en ese sentido hay que recordar de dónde veníamos. En los años 30, el 44% de los españoles eran... La crisis se deja notar también en la natalidad. El descenso de esta, registrado por primera vez en 2009, tras una década de aumento constante, continúa la misma tendencia en el primer semestre del pasado año, en 2009, cuando se registraron un total de 235.000 nacimientos, un 3,2% menos que en el mismo periodo del año anterior. Este descenso es el resultado del efecto combinado de una menor fecundidad y una reducción progresiva del número de mujeres en edad fértil y, por supuesto, los motivos económicos. La natalidad sigue cayendo, lo hace desde 2009, después de aumentar durante una década. El INE ha publicado los datos de población del primer semestre de 2010 y en ese periodo nacieron 235.000 niños, un 3,2% menos que un año antes. Cada mujer tiene como media 1,38 hijos. El descenso de la natalidad se produce por una menor fecundidad y una reducción de mujeres en edad fértil. 1 de cada 5 nacimientos fue de madre extranjera. La natalidad se redujo en toda España, salvo en Canarias, Castilla, León y Cantabria. Nacen menos y se casan menos, 76.000 bodas, un 4% menos en los 6 primeros meses de 2010. En 1 de cada 4, al menos uno de los cónyuges era extranjero y el 2,5% de todas esas uniones fueron homosexuales. Al alza sí va la esperanza de vida, 78 años y pico para los hombres, 84 y pico para las mujeres. Dos nuevos casos de violencia de género. Les contábamos el caso de Vitoria, un matrimonio de ancianos que fue hallado muerto por disparos de una escopeta. Al parecer, el hombre de 82 disparó a su mujer de 76 y luego se suicidó. Y también muy cerca de Cartagena, una mujer cubana de 34 años apareció muerta con varias puñaladas. La policía busca al marido. Día trágico ayer por la violencia cometida dentro del hogar. 2 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas. En Vitoria, un matrimonio de ancianos fue hallado muerto por disparos de una escopeta. La Erchancha cree que el hombre de 76 años disparó contra su mujer de 82 y luego se suicidó. El hijo de ambos fue quien encontró los cadáveres en su domicilio. El matrimonio era de origen cubano, aunque llevaba tiempo residiendo en Vitoria. Y en Los Velones, muy cerca de Cartagena, una mujer cubana de 34 años apareció muerta con varias puñaladas en el abdomen en su vivienda. La encontró su hija de 9 años cuando volvía del colegio. La Guardia Civil busca a su pareja, un español de 52 años. Y Alberto Contador se enfrenta a un año de sanción por un positivo en el control antidopaje. La Real Federación Española de Ciclismo lo comunicaba esta semana en la propuesta de sanción al corredor de Pinto. En el caso de que la sanción prospere, también supondrá la pérdida del pasado Tour de Francia. Alberto Contador se enfrenta a un año de inhabilitación por un positivo de 50 picogramos de clenbuterol en el pasado Tour de Francia. La Real Federación Española de Ciclismo ha comunicado este pasado miércoles la propuesta de sanción al corredor de Pinto, que estos días se encuentra entrenando con el equipo Saxoban en la isla de Mallorca. Contador tiene ahora 10 días para hacer sus alegaciones. En caso de no prosperar, supondrían la pérdida del pasado Tour de Francia. El
corredor tampoco podría disputar las 3 grandes carreras de esta próxima temporada que está a punto de comenzar. Contador ofrecerá este próximo viernes una rueda de prensa para dar a conocer su opinión sobre los hechos, en la que estará acompañado por el director deportivo de su equipo, el exciclista danés Bjarne Riis. Al menos 7 dirigentes de los hermanos musulmanes fueron detenidos en la capital egipcia horas antes de las protestas convocadas para después de las oraciones de mediodía. Las detenciones se llevaron a cabo en la sede central de esta organización política, ilegalizada pero semitolerada por el régimen del presidente Hosni Mubarak en el poder desde 1981. Egipto al rojo vivo ante la 4ª jornada de movilizaciones prevista para hoy. Activistas y grupos opositores han convocado a los egipcios a manifestarse masivamente tras el rezo del mediodía. Entre tanto, la policía ha detenido a una veintena de miembros de los hermanos musulmanes, ante la intención de la organización islamista y principal fuerza de la oposición de participar por primera vez activamente en las protestas. Continuaremos hasta que el régimen dé respuesta a las demandas, decía el portavoz de la formación, uno de los detenidos en la redada. Y esta es la 7ª víctima mortal del levantamiento en Egipto. Es un joven beduino, alcanzado por un tiro en la cabeza durante un violento enfrentamiento en el norte del Sinaí. Las protestas se han extendido como la pólvora por todo el país y con especial intensidad en Suez, donde se encuentra el estratégico canal. Aquí los manifestantes han prendido fuego a una comisaría. La chispa del descontento social se ha transformado en cólera frente a unas fuerzas del orden que hoy están en alerta máxima. Seguimos en Egipto. El gobierno de Mubarak intenta minimizar el impacto de estas protestas. Desde el Ejecutivo se tiende la mano al diálogo, pero las declaraciones y buenos propósitos no convencen a la oposición. El gobierno de Hosni Mubarak minimiza la importancia de las protestas e intenta aplacar los ánimos. El gobernante Partido Nacional Democrático ha asegurado que respalda las exigencias del pueblo y defiende que apuesta por el diálogo, horas antes de una jornada de protestas prohibida por la justicia. Tenemos que atenernos a la ley para permitir que la gente exprese sus opiniones. Ellos son libres de expresar sus demandas y estamos aquí para satisfacer sus necesidades. Declaraciones y buenos propósitos que no convencen a la oposición. Ayman Noor, líder del partido opositor Al-Ghad. El gobierno lleva haciendo la misma cosa desde hace 30 años y todavía vamos a esperar otros 30 años más. No queremos al señor Sawat el-Sherif y menos a todos aquellos a los que representa. Simplemente deben respetar nuestros derechos, derechos que vamos a arrancar nosotros mismos con nuestras propias manos. Y les contamos ahora el tiempo que nos espera para las próximas horas. Hoy también el día auténticamente invernal. Las temperaturas mínimas rondarán los 0 grados en muchas zonas del interior. Notaremos un importante descenso de las temperaturas y en Andalucía las máximas bajarán 4 o 5 grados y las mínimas registrarán valores cercanos a los 0 grados en el interior de Andalucía. Y hoy viernes llegan a la cartelera los estrenos de cine, mucha comedia en el cartel de la mano de Bruce Willis y Helen Mirren en Red. No hagas movimientos bruscos. Y no hables de satélites. ¿En serio? ¿Por qué quieres matarme? ¿Por qué iba a querer matarte? Porque la última vez yo intenté matarte a ti. Eso fue hace mucho tiempo. A mucha gente le cuesta olvidar esa clase de cosas. Red se trata de la última cinta de acción de Robert Schwenke, una película con mucho ritmo, mejor humor y un notable elenco de actores formado por Bruce Willis, John Malkovich, Morgan Freeman, Mary Louise Parker y Helen Mirren, que hacen de un guión aceptable un film espectacularmente entretenido. Red, o lo que sería lo mismo si desglosáramos sus siglas, jubilados extremadamente peligrosos, no opta ni pretende hacerse con ningún galardón. Sin embargo, consigue con creces su cometido, proporcionar 2 horas de diversión al espectador. Habían sido los mejores agentes de la CIA. Victoria, la mejor ingeniera técnica en finiquitos. ¿Qué es eso? Querida, mato gente. Pero los secretos que conocen los han convertido en los principales objetivos de la CIA. Adaptación de la novela gráfica de DC Comics, Red da a Bruce Willis el papel protagonista, Frank Muses,
un antiguo agente de operaciones encubiertas de la CIA que ahora lleva una tranquila y solitaria existencia tras su jubilación. Pero todo cambia el día en que aparece un equipo de asesinos de alta tecnología decididos a acabar con él. Con su identidad comprometida y la vida de Sara, una mujer por la que siente un gran afecto, en peligro, Fran reúne a su viejo equipo en un intento desesperado por sobrevivir. Estoy emocionado. Estaría bien que charlásemos de cosas de chicas. No pueden tocarme. Claro que sí. El equipo con la civil Sara Cuestas emprende una misión imposible que los llevará a atravesar el país para infiltrarse en la ultrasecreta sede central de la CIA. Red de entretenimiento en estado puro desde el 28 de enero en tu cine. Abuelo Misco. Rey. Con nuestra propuesta cinematográfica nos despedimos hasta el lunes. Recuerden que esta tarde volvemos con toda la actualidad que se produzca a lo largo de la jornada. Disfruten de este fin de semana.